Está aquí el abogado de la localidad, don Víctor Chan Castillo. Licenciado Chan, buenos días, bienvenido a TVN. Buenos días, profesor. A ver, usted representa al señor Luis Cucalón en este caso, usted y otro colega suyo. Son tres, ¿no? Benítez Puga también. Son tres abogados. ¿Cómo no? Ayer el señor Cucalón le dio un giro a su presencia en la fiscalía, según pudimos saber aquí en TVN, y sube al escenario al exministro Vallarino, al exministro de Lima y al actual ministro Dulcido de la Guardia. En su opinión, ese es el hecho de que él los mencionara. ¿Cómo surge o en virtud de qué surgen los nombres? Gracias, profesor. Ante todo quiero darle las gracias nuevamente por la invitación, porque para los que litigamos y somos abogados tribunalistas, no es un poco complejo y difícil llegar hasta aquí. Quiero expresarle que el señor Cucalón manifestó la necesidad, porque nosotros estamos analizando su defensa en base a lo que él desarrolló en su actividad laboral. Cucalón refiere al tema del señor Vallarino porque era el ministro en ese entonces cuando se crea el contrato con la Nación de cobranza del Istmo versus la Dirección de Hacienda. El contrato número 100. 100. Posterior a eso también el señor de Lima estuvo vigente, también lo es el señor Dulcido de la Guardia, y siendo la máxima dirección encargada en ese entonces, eran los entes rectores que podían determinar si el contrato tenía o no asidero legal, continuidad o no. Pero con eso que le estoy escuchando a usted la aplicación, ¿qué debemos interpretar los panameños? Que la responsabilidad de la vigencia del contrato, más que el director de la DGI, era de los ministros de Economía. No, no queremos decir eso, ni es lo que ha dicho el señor Cucalón. Permítame, tengo mi resumen. ¿Cómo no? Este contrato es el contrato número 100 del 25 de agosto del 2010. Él reposa en la folio 84 y 90 del expediente. Este contrato igualmente conforma un decreto de marzo del 2010 que firma el presidente de la República y el ministro encargado le dan el valor al mismo y la naturaleza. Este contrato después se publica en Gaceta Oficial. ¿Dónde viene la situación que nosotros como abogados defensores queremos presentar ante el Ministerio Público? Yo no acostumbro a debatir mi causa en los medios, pero he sido invitado y con mucho gusto respondo porque a veces la ciudadanía, el país merece no solo el respeto, sino una mejor ilustración de los hechos. Exactamente. Mire, porque además estamos hablando de recursos del Estado. Y todos necesitamos que la cosa se acabe. Así mismo. Bien. Y no voy a venir con una bandera a decir saquen a Cucalón o está enfermo. Ese no es mi tema. Bien. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se desarrolla, y para darle valor al contrato número 100 de agosto del 2010, hubo un refrendo por el Estado. Empiezan las acciones y empiezan los cobros. Hasta ahí nadie objeta su vigencia. Es más, cuando esto se desarrolla, se logra obtener una serie de cobros de los contribuyentes que aumenta el caudal a favor del Estado y que al final del camino ellos tenían una infraestructura de operación, la empresa Cobranza del Istmo, de la cual yo no soy su abogado. Cucalón, por mandato de ley, en la forma como se desarrolla el organigrama de ese contrato, no le estaba dado o vedado impugnar, ojo, ese ente le correspondía a cualquier autoridad superior que pudiera determinar si el contrato tenía o no vigencia. Ahora, para los efectos de una mejor ilustración, el profesor Bernal, con mucho respeto, él presenta una demanda de nulidad ante la Sala Tercera. Estamos refiriéndonos en el mes de noviembre del 2014 aproximadamente. Y eso consta en el expediente. Esa demanda de nulidad la tiene el magistrado Fábrega. Y esa demanda, el 10 de diciembre del 2014, la Sala la coge y pide entonces la suspensión de este contrato. De cobranza del Istmo. De cobranza del Istmo. Pero, ojo, el señor director general de ingreso actual, el doctor Publio Cortés, él presenta una denuncia el 19 de enero del 2015. En efecto, ante la Procuraduría, y se le da el trámite de ley, que es lo que se está desarrollando en estos instantes, y el día 20 de enero, Cobranza del Istmo se le paga por parte del Estado los servicios que había brindado.
la forma como se desarrollaba los pagos de comisión ya era un tema muy administrativo entre el Estado y cobranza del mismo. Entonces, nosotros nos preguntamos, si bajo el amparo de este contrato fueron refrendados por las autoridades superiores, ¿cuál es el tema del señor Cucalón? Porque él es un servidor público intermedio. Pero, licenciado Chan, por eso, como dice usted, y coincidimos en eso, lo importante que es más que ventilar el caso de su cliente aquí, Claro. que no es menester aquí en un medio, Gracias, sí es lo importante conocer ¿Cómo no? la utilización de los recursos del Estado. Claro O sea, que sí. ¿a título de qué Cobranza del Istmo, o Cristóbal Salerno, o ambos, le generan cheques por 5.8 millones a el señor Cucalón en 3 cuentas de sus hijos? Es correcto. En 3 cuentas de sus hijos que el señor Cucalón explicó ayer, dio las razones. Por eso es que nosotros estamos ávidos de que se lleve a cabo un careo para este viernes o lunes, con el fin de que se pueda establecer la verdad sobre los hechos. El señor Salerno dio su verdad, Cucalón la objeta y explica por qué se hizo ese depósito, y creo que es menester de la Fiscalía practicar esa diligencia que se le ha pedido desde un inicio. Y tengo que reconocerlo públicamente, la señora fiscal ha sido lo más objetiva y espero que me cumpla con mis pruebas, porque yo estoy necesitando que me dé el derecho a cuestionar a don Alberto Vallarino, al señor ministro Dulcido La Guardia, a la excontralora, porque todo esto lleva refrendo de a todas esas instituciones. Esta mañana yo conversaba aquí con mi compañera de mesa y colega suya, abogada Edna, Excelente, profesor. que le preguntaba, bueno, pero ¿están involucrados, están señalados o están mencionados? Yo pienso que ellos no están involucrados, sino mencionados, y se requiere de su versión para que diga, bueno, si este contrato no era legal, Sí. ¿por qué lo permitieron? Ahí hay un punto interesante. Dígame. Ingeniero Chan. Y lo escuché ayer. Fíjese, Lo gracias. escuché ayer. Yo leí acá parte, no la he leído completa, Ajá. de la declaración jurada del señor Salerno el miércoles pasado. Sí, Y él, en alguna medida, coincide con lo que usted está explicándonos aquí hoy. Correcto. El contrato número 100, con fecha tal, en base a la ley tal, el artículo tal, o sea, donde se le permita a la DGI, Correcto. por la ruta del MEF, llegar a estos contratos Correcto. en la empresa X, llámese Cobranza del Istmo o cualquier otra. correcto. Pero el asunto estalla ante la opinión pública y hasta genera un cuestionamiento, porque dice, Cobranza del Istmo cobra 21 millones de dólares en comisión por el pago de los impuestos de Tocumen S.A., Mire que yo, una sociedad anónima del Estado. fíjese que yo en el día, desde el lunes vengo con la participación del acto de indagatoria, que es el primer acto de defensa de todo ser humano. No hemos llegado hasta ese punto. Ayer terminamos casi que la fase pues son 2 expedientes. Y ese tema me llamó la atención, pero mire, ahora volvemos a lo mismo. ¿Por qué razón cuando firmaron el contrato no se pusieron a establecer cuáles eran las reglas o la mecánica en favor del Estado y en favor de esa empresa? Y ahí lo que se establecieron de acuerdo a las 20 cláusulas eran los parámetros del cobro, cómo se le iba a pagar al Estado por medio de los mecanismos de ley y cuáles eran los beneficios de la empresa, Claro. que es lo que yo sostengo. Si algún ente rector de mayor jerarquía hubiera impugnado el acto, quizás que no era el momento histórico político, pero queda el antecedente para entonces debatir lo que hoy no Claro, estamos pero debatiendo. entiéndanos a los que no somos ¿Cómo abogados. no? Fíjese, un contrato a contrato del Istmo, sustentado en la ley, según usted mismo nos lo reitera aquí hoy, está en el marco Sí, de la ley el cómo contrato. Un pago de Tocumen S.A. de los impuestos, luego, antes de eso Tocumen había un arreglo de pago con la DGI, y de pronto alguien dijo, págalo todo. Paga Tocumen S.A. el impuesto. Cobra 21 millones de dólares cobranza del Istmo en comisiones, y Salerno dice, no, pero yo le deposité 5.8 millones a Cucalón. Sí, correcto. ¿Cómo entendemos esto? Es que incluso dentro del análisis que nosotros vamos a llevar también un equipo de auditores para que establezcan o determinen de qué manera. Ahora, esos o esas ganancias o beneficios de la empresa, es que eso fue lo que ellos pactaron. Yo no era parte de aquello, yo apenas vengo haciendo el acto de defensa de la indagatoria, pero sí nos llama la atención porque alguien tenía que velar, además del señor Cucalón, alguien tenía que decir este contrato no beneficia a la nación. Por alguna circunstancia tuvo que impugnarse. Y es más, mire, yo quiero felicitar públicamente al maestro Bernal, al profesor, porque Entonces, licenciado Chan, pero el beneficiado sí pareciera
Por lo que dice Salerno, Cucalón con 5.8 millones. Justamente por eso queremos el careo, profesor, y tenga la plena seguridad que apenas se haga ese acto, yo le voy a traer aquí mismo, como he venido voluntario, una copia de ese careo que Cucalón, es una orden, profesor, que Cucalón va a aclarar. Óigame, yo le quiero mostrar, recordar a los televidentes algunos aspectos relevantes del caso Cobranza del Istmo. La empresa Cobranza del Istmo fue creada en 2003. Desde su fundación, la familia Salerno ha tenido el control de la misma. Desde Lilia Cuaibén de Salerno, Cristóbal Salerno y su hija María Alessandra Salerno han pasado por la administración de esta empresa desde el 2007 y hasta la actualidad. Ocupa su presidencia Magali Ramos. En 2010, Cobranza del Istmo firmó un contrato con la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, ANIP, como se llamaba la DGI, para cobrar cuentas morosas al Estado. Cobranza del Istmo recibió 47.1 millones de dólares en comisiones por el cobro de 172.9 millones de balboas en cuentas morosas solo por el cobro de impuestos a la empresa estatal. Tocumen S.A. Cobranza del Istmo obtuvo una comisión de 21 millones de dólares. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 11 de agosto de 2014 declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, ANIP. Tras ese fallo, se revivió la Dirección General de Ingresos, DGI, creada en 1970, el 30 de septiembre de 2014. Luis Cucalón hizo pública su renuncia al cargo como administrador de la ANIP. El 1 de octubre de 2014 se ordenó la nulidad absoluta del contrato a través del que era sociedad, de que esta sociedad prestaba el servicio de gestión de cobros de cuentas morosas a la DGI. En febrero de 2015, el MEF interpuso una querella penal contra Cucalón por la supuesta comisión de delito de falsificación ideológica en el proceso de contratación de Cobranzas del Istmo en 2010. Y yo le añado a esta cola de información. La actual administración hizo 3 pagos en diciembre de 2014 y 1 en enero del 2015. Pero justamente lo hizo el 20 de enero del 2015, profesor. Fíjese que fue un día después de la denuncia que se presentó el 19 de enero del 2015. Espera. ¿Cómo? El doctor Publio Cortés presentó la denuncia. ¿Cuándo? El 19 de enero del 2015. Pero si el último pago fue el 20, dijo Salerno. Bueno. Al día siguiente de la denuncia. No, profesor, eso está en el expediente y a mí esa parte... No. Bueno, lo puede buscar. Vamos a hacer una inspección. Vamos a hacer una inspección. No. Le traigo copia auténtica. No, es que usted me ha traído un elemento que yo no tengo por qué tener en mi memoria. Sí, mire, dice Salerno, es importante señalar que los últimos pagos que recibió Cobranza del Istmo por el actual gobierno y autoridades del MEF fueron efectuados mediante transferencias electrónicas ACH y recibidos los días 5, 9 y 11 de diciembre de 2014 y 20 de enero del 2015 y que correspondían a las comisiones que nos adeudaban de los meses de abril, mayo, junio y julio y agosto de 2014. Y la denuncia fue el 19. Está en el expediente, profesor. Abra el expediente, el primer tomo. Y usted mismo, es más, yo ayer le pedí a la fiscal, le dije, permítame los tomos porque estamos hablando de más de 2.000 fojas. Y me dice, no, la foja. Dígame, profesor. Si yo me paro y de aquí me voy, ¿qué me puede pasar? No le va a pasar nada. Porque usted me está diciendo que la denuncia fue el 19 porque el gobierno pagó el 20. Bueno, esa es la parte política que yo no entiendo, porque yo no soy político, mire. No, yo tampoco, pero sí pago impuestos. Todos pagamos impuestos. Y entonces, licenciado Chan. Esa es la parte que quisiera que el Estado le explique a la sociedad. Porque incluso, reitero, como le he dicho, la demanda el 10 de diciembre del 2014 fue admitida. Está en la sala tercera. Y fue producto de una demanda de nulidad presentada por el doctor Bernal. Por eso me llama la atención que habiéndose suspendido los efectos de este contrato, se presenta una denuncia. Espérese, deme una oportunidad. ¿Cómo no? Porque de verdad, usted me ha traído un elemento que yo no tenía registrado en mi memoria. Yo no tengo muy buena memoria. ¿Cómo no? Pero déjeme, ayer el señor ministro de Economía y Finanzas, ¿Cómo no? don Dulcido de la Guardia, le dio unas declaraciones aquí en exclusiva TVN. No sabía. Permítame, escúchela, vamos a escucharla nuevamente, ¿Cómo a ver si el señor director nos las pone. ¿Cómo no, si me lo permite? ¿No la encuentra? ¿Qué pasó?
Ahora sí, vamos. En una entrevista con TVN Noticias, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, reconoce que durante la actual administración de gobierno se le hicieron los últimos pagos a cobranzas del Istmo y se le pagó unos $7 millones correspondientes a comisiones de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014. Los pagos se realizaron en diciembre de 2014 y enero de 2015. En su indagatoria, el propietario de Cobranzas del Istmo, Cristóbal Salerno, hizo referencia a estos pagos y explicó que fueron mediante transferencia electrónica. El ministro de la Guardia señaló que se hizo el desembolso porque el contrato estaba vigente y había aprobación del exdirector general de ingresos, Luis Cucalón. Cobranzas del Istmo tenía varias cuentas pendientes de pago de los meses de abril a agosto, cuando todavía, si recuerdas, en ese momento existía la Autoridad Nacional de Ingresos, la cual desaparece en el mes de octubre. Y el señor Cucalón refrenda y aprueba las gestiones de cobro presentadas por la empresa entre el mes de abril y el mes de agosto, las cuales siguieron su trámite correspondiente a través de la gestión gubernamental, incluyendo efectivamente que la institución confirmara que la cuenta era válida, que había presentado, se había entregado el servicio, que efectivamente la contabilidad llevar a cabo el refrendo y posteriormente el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La última cuenta presentada por la empresa Cobranzas del Istmo fue en agosto de 2014. ¿Okay? Esos pagos se vinieron a efectuar en los meses de diciembre y enero. En el caso, en enero de 2015. Las cuentas de los meses de abril a agosto sumaron creo que un poco más de $7 millones que fueron pagados nuevamente una vez entre el mes de agosto de 2014 y el mes de enero de 2015. ¿En ese momento todavía estaba vigente el contrato? El contrato estaba vigente en ese momento. Esas cuentas todas fueron refrendadas y autorizadas por el señor Cucalón. Él estaba todavía hasta el mes de octubre, era el director de la Autoridad Nacional de Ingresos. ¿Okay? Y esas cuentas fueron gestionadas por el señor Cucalón, presentadas ante el Ministerio y ante la Contraloría, y se pasaron por todas las autorizaciones correspondientes y pasaron por su proceso de pago usual del Estado. ¿No se consideró en ningún momento, ya existían en ese momento cuestionamientos a Cobranzas del Istmo en parar esos pagos, o era necesario hacerlo, o era lo recomendable hacerlo también en el tema legal? Primero, había una diferencia con la empresa Cobranzas del Istmo. Recordemos que nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas presentamos primero la denuncia contra el propio señor Cucalón en el mes de enero, a finales de enero, si no me equivoco, con relación a que el contrato era ilegal. Lo segundo, se presenta en el mes de marzo la evidencia de que se habían pagado unas comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, producto de los pagos de los impuestos del aeropuerto de Tocumen. En ese momento, cuando se presentan las gestiones de cobro por parte de la Autoridad Nacional de Ingresos, el contrato estaba vigente, era válido y era una obligación del Ministerio, una vez que se consiguió el refrendo de la Contraloría, hacer los pagos correspondientes. Es lo mismo, pasando una similitud a lo que ha pasado con el caso de Finmecánica o lo que ha pasado con los casos de Ciudad de las Artes o el propio Centro de Convenciones, en donde hemos tenido que hacerle frente a pagos de contratos que todavía están siendo cuestionados. En este caso de Cobranzas del Istmo, está la indagatoria del señor Cucalón, está la indagatoria del señor Salerno. En declaraciones anteriores, el señor Cucalón ha señalado que usted y el señor Vallarino tenían conocimiento y fueron quienes recomendaron en su momento Cobranzas del Istmo y que se hiciera a través de una empresa como esta el cobro a los morosos. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, yo lo he reiterado en múltiples ocasiones. Primero, fue a través de mi administración que terminamos el contrato con la empresa Cobranzas del Istmo, que le presentamos una querella al señor Cucalón y además de eso sacamos a la luz pública el hecho de que se habían cobrado comisiones producto de los pagos de los impuestos de la empresa de Tocumen. Y es eso efectivamente lo que ha llevado el caso donde estamos el día de hoy, en donde efectivamente se ha comprobado que había una serie de irregularidades, por lo menos en la declaración del señor Salerno que ha salido a la luz pública. Entonces, yo lo que quiero que explique quizás el señor Cucalón, este servidor dejó de ser viceministro en el mes de agosto del 2011. Todavía en ese momento
no se había hecho ningún pago de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo. Si bien es cierto, el contrato se gestionó cuando yo era viceministro y fue firmado, y así lo he reiterado en la querella presentada, fue firmado por el señor Cucalón sin tener las autorizaciones correspondientes ni del ministro, ni del Consejo Económico Nacional, ni del Consejo de Gabinete, como lo manda la Ley de Contratación Pública. Luego del último pago que se le hizo a Cobranzas del Istmo, ¿ellos presentaron la intención de hacer algún otro cobro o ellos asumen de que se les debió algo más? ¿Tienen registro de cuánto podría ser ese cerca? Bueno, el contrato finalmente fue declarado ilegal en el mes de, suspendido tanto por el Ministerio como por la propia Corte Suprema en el mes de enero, y nosotros no hemos recibido, por lo menos no tenemos constancia de haber recibido gestiones de cobro adicionales por parte de la empresa. En la indagatoria, el propietario de Cobranzas del Istmo, Cristóbal Salerno, indicó que los porcentajes de comisión lo determinaba la Dirección General de Ingresos en los listados que le enviaban. María de Gracia, TVN Noticias. Eso fue lo que dijo el señor ministro ayer, licenciado Chang. Bueno, justamente es lo que hemos planteado del primer acto de indagatoria. Todos esos elementos que el señor ministro ha señalado de que no se contó pues con el refrendo, ¿por qué no se hizo antes? Los correctivos. Entonces, si esos actos fueron válidos para cobrar, si esos actos son buenos después de la denuncia, ¿cuál es el punto? La invalidez tenía que venir de su origen. El punto que usted no me ha querido responder, me están reclamando aquí muchos televidentes. Dígame. ¿Por qué el señor Cucalón recibió 5.8 millones? Porque ya lo explicó él. El tema es un compromiso con el señor Salerno y precisamente lo que queremos que... Pero un compromiso del señor Salerno, que era el dueño de la empresa con la que la DGI tenía una relación. Todo apunta hacia allá. Todo apunta hacia allá y yo por eso que prefiero que en el careo esto se aclare. Y me doy cuenta que ni el señor Cucalón ni usted como su representante niegan que fueron recibidos. Es correcto. Que de hecho los cheques están allí. Y uno tiene que ser objetivo en estas cosas. Pero ¿Qué va a pasar? ¿Qué calcula usted que va a pasar ahora? Bueno, yo calculo que se me permita a mí hacer mi trabajo como lo manda el Código de Procedimiento. Yo no voy a pedir más ni menos de que la ley me permita. Pero yo quiero que todos estos protagonistas que una vez participaron den la cara y nos permitan ilustrar a la justicia por qué se hizo esto. Bueno, ese es el norte de nosotros y aclarando la situación, porque habría que ver si... Veo que usted tiene mucha expectativa en el careo. Sí, no solo en el careo, en otras pruebas más de repreguntas que vamos a hacerle a los que participaron de este contrato. ¿Habrán otros nombres? ¿O hay otros nombres? Bueno, hoy hay una declaración de la gerente de cobranza del Istmo, la señora Ramos. Yo creo que es una pieza importante en esta investigación. Más o menos, ¿qué dice así ya para concluir? Bueno, es que ella tiene que decir de qué manera se desarrollaron estos eventos. Porque aparte de que es la empresa encargada de esos cobros, tiene que aclarar muchas cosas que le interesa al Ministerio Público y a nosotros. ¿Que eso va a ser hoy? Ella tiene que ir hoy, ¿no? Debe ser a las 9. Licenciado Chang, y finalmente, ayer el licenciado Sidney Citón soltó unos fuegos artificiales. Dijo que de los 7 millones que recibió Cobranzas del Istmo, 1 millón fue para el diputado Varela y 1 millón para el diputado Robinson. ¿Qué sabe el señor Cucalón de esto? ¿Qué podría saber él de esto? Bueno, en verdad yo respeto la posición de Sidney. Sidney es un abogado que es combativo. Cucalón de ese tema no habló. Y yo como abogado, incluso, si hubiera sido así, no lo hubiera mencionado en estos instantes, porque mi tema es jurídico. Y en el tema político, Chancastillo no va a aparecer. No se mete. Gracias a usted. Le tomo la palabra. Nos dijo que cuando tenga... Le traigo la copia del trae careo. la copia. Le tomo la palabra. Y se puede enterar otros hechos que Cucalón me dijo que iba a decir en el careo. En el careo. Sí, señor.